Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una semana más a las jornadas de patrimonio. Agradecidos a la UNED por prestarnos su sede en última ocasión, ya después las dos últimas las pasaremos a la sede del Ateneo. Agradecidos a IER, una vez más también, por organizar estas jornadas, y hoy, bueno, pues tenemos, yo creo que uno de los buques insignia que tenemos en La Rioja, Pedro Álvarez Clavijo, el gran conocedor no solamente de San Vicente, que es de lo que nos va a hablar hoy, sino yo creo que de las arquitecturas defensivas que tenemos en La Rioja, profesional contrastado desde hace ya bastante tiempo. No te estoy llamando nada, solamente te estoy diciendo que bastante tiempo. Ya está. Veterano. Exactamente, veterano. Y muy agradecido, la verdad, porque estés aquí ilustrándonos esta tarde y con todo este público. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Isaac, y muchas gracias a los que habéis venido esta tarde. Vamos a pasar un rato en la Sonsierra, ya que nos vimos el sábado algunos allí y nos volvemos a ver aquí. Bueno, pues bien. Pretendería ser breve, pero creo que me va a ser imposible, porque cuando he tenido que hacer un poco una recensión para poder hablar hoy, la verdad es que no sabía por dónde cortar. O sea que igual me tenéis que dar unas collejas para terminar, pero bueno. 20 años de trabajos, pues sí, yo cuento a partir de que se elaboró el plan director en el 2004 y hasta ahora que seguimos en harina. Antes de nada, bueno, pues cualquier imagen de San Vicente deja bien claro que es un enclave magnético para el visitante. Los naturales de allí, pues seguramente tenéis otro punto de vista, seguramente os dedicáis a mirar el entorno, ¿no? Es desde luego un lugar que, si en la historia fue un punto fuerte, un lugar con interés militar, hoy en día sigue siendo importante para que vecinos del lugar vigilen la evolución de las viñas, algunos vigilan por dónde van sus máquinas cuando hacen obras, en fin, desde ahí arriba se sigue vigilando el entorno, ¿no? Hay imágenes aéreas como esta del año 29, hace casi 100 años, que recuerdan que por tierra, mar o aire, casi, por mar no, pero pues siempre ha sido un punto, un objetivo atractivo para contemplarlo, ¿no? Esto es lo que... Bien, cualquier imagen es como digo, muy sugestiva y sugerente. Algunas incluso aplastantes, ¿no? Cuando damos la vuelta por la Barbacana parece que se nos va a venir encima esos contrafuertes que sujetan el atrio de la iglesia. Como decía, también es un buen punto para ver el entorno, ¿no? Tenía un montón de imágenes del paisaje que se ve desde allí, la Sierra de Manda entera, Nevada, Toloño, es evidentemente un enclave precioso, y también pues como pues el vecino, ¿no? Aunque no lo parezca, el Ebro está en medio, bueno, los que lo sabéis sí que sabéis que está el Ebro en medio, pero eso es de Avalillo desde San Vicente, ¿no? Lógicamente se controlaba el paisaje, esa secuencia de glacis y del fondo de la sierra de La Rioja, ¿no? tan fáciles de entender para un geógrafo desde aquí, ¿no? Cómo se ha ido modelando el paisaje, ¿no? En fin, sirve para todo, o sea, geógrafos, geólogos, todos pueden aprender allí y maravillarse del paisaje. Bueno, pero yo quería hablar eso de los 20 años de trabajos, que comenzarían con la elaboración del plan director. Antes teníamos pues, la tradición, la historia de San Vicente relacionada con un lugar de frontera que el escudo que aparece en la puerta de la parroquial pues, viene a reflejar, ¿no? El castillo, Castilla, las cadenas Navarra, una espada y debajo el puente que se supone que es el trasunto del Ebro. Es un escudo del siglo XVI que en realidad está desplazado, posiblemente antes estaba encima de la clave de la iglesia, pero al hacer el pórtico en el siglo XVIII pues se modificó. Pero bueno, como digo, es un emblema parlante de la historia de San Vicente, por lo menos desde la Edad Media hasta nuestros días. Sobre estudios y datos históricos, pues bueno, teníamos la referencia de esta publicación de María Ángeles de las Heras y de Alfonso Tojal, que venía a recoger bastantes noticias sobre San Vicente y su término municipal, su alfoz, ¿no? Su entorno, ¿no? Las aldeas aparecidas. Incorporaba también noticias históricas, documentación del Archivo de Navarra. En fin, pues
no dejaba de ser un punto de partida para introducirnos en la historia de San Vicente y su término, y lógicamente, como debe pasar con cualquier estudio, lo tenemos que ir superando, porque si no iríamos para atrás. O sea, nos sirve de punto de partida y bueno, pues a partir de las investigaciones y de estudios, de publicaciones, tanto documentales como arqueológicos, pues debemos ir completando todas las lagunas de conocimiento, ¿no? A ver. Punto de partida, también desde el punto de vista material, pues el deterioro que presentaba el recinto. He cogido estas dos fotografías que muestran el estado de la torre mayor del recinto en el año 89, cuando se hizo un primer proyecto de urgencia para consolidarla, ¿no? Como podéis ver, pues estaba totalmente descarnada. En realidad aquí, en esta zona, se había producido un daño peculiar, porque la torre estaba asentada sobre el terreno geológico, que eran gravas, en esta zona casi de la cima, pero alguien se le llevó la grava. ¿No? Quiere decir que la erosión natural no dejaría la torre descalzada de este punto. En esta zona hay un bocado, de hecho todavía existe ese corte en el terreno, y bueno, siempre decían, no, pues claro, vas sacando grava poco a poco para hacer un poco de hormigón y tal. Posiblemente haya una explicación a mayores que tenga relación con la época de las guerras carlistas, cuando se necesita zahorra para rellenar el recinto superior. Yo lo haría, vaya, si tuviera que hacer una meseta de grava en el recinto superior, la cogería en el lugar más cercano. Si aflora al pie del recinto superior, pues ahí mismo, ¿no? ¿Qué nos falta? La prueba documental, el documento que diga tal. Pero como sugerencia, pues me cuesta creer que la torre estuviese descalzada desde hace mucho más y que no se hubiera caído. De hecho, aquí estaba, pues, me conté, ¿no? Bien, pues esto entre el año 89 y el 90, 91 se hicieron unas obras de emergencia, pero claro, no hubo un estudio previo, sino que corría prisa y se hizo, ¿no? Bueno, ese sería un poco el contexto. Bien, 2004 y se contrata el plan director. Antes de seguir adelante, quiero decir que, bueno, yo estoy hablando aquí de San Vicente y del recinto fortificado, pero evidentemente en estos 20 años ha participado gran cantidad de gente, especialistas, arquitectos, topógrafos, restauradores, otros arqueólogos, algunos están por aquí. No voy a extenderme mucho porque los títulos de crédito serían larguísimos, pero es evidente que por mi parcela profesional me voy a centrar en el aspecto histórico-arqueológico, pero detrás hay mucha tela que cortar, que quizás pues surge algún día la posibilidad de hacer una jornada más técnica, quizás podría haber más contraste de opiniones entre otros especialistas sobre cómo tratar el patrimonio, que yo creo que es discutible. Aquí se están haciendo intervenciones y se procura hacer siempre de la mejor manera posible, e intentando resolver problemas y tratando de garantizar la perduración del bien. Pero como siempre, cualquier decisión que se toma es discutible y hay distintos criterios, ¿no? Pues bueno, eso también a veces hay que discutirlo, porque a fin de cuentas estamos empleando dinero público, dinero de todos, para un bien que queremos que también sea de disfrute público, ¿no? Bien, como decía, aquí ha participado mucha gente. Solo quiero mencionar a una persona, y es Javier Fernández, que fue alcalde de San Vicente hasta que falleció en 2018. Evidentemente, todo lo que se ha hecho aquí estos años, en gran medida, es gracias a él. Y creo que hay que dejar constancia de ello. En fin, bueno, y vamos a seguir. En el plan director había previstas una serie de intervenciones arqueológicas. Se había hecho un estudio previo en el que participé y se señalaban 4 zonas o áreas de actuación. Incluso se planteaba, pues, qué se haría primero, qué se haría después, ¿no? Lógicamente, desde el punto de vista del arqueólogo, lo más lógico era empezar por lo superior, para ir trabajando, restaurando y bajando. Bueno, la realidad de las cosas llevó a que se empezase al revés, por abajo en vez de por arriba, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y que los planteamientos arqueológicos, pues lógicamente quedasen, digamos, enganchados, delegados, dependientes de la evolución de los trabajos de restauración. Había zonas de la muralla que corrían mucho peligro y entonces, pues bueno, se decidió intervenir por ahí. Fue en 2008 cuando se planteó el primer proyecto que afectaba a 2 zonas.
Bueno, esta ortofoto es de Hacienda, del catastro de 1972. Bueno, he cogido esta porque bueno, se veía la situación del recinto cuando no se había hecho nada de nada, o sea, tal como estaba, Mondo Lirondo, ¿no? Ya estaba el depósito de agua, por cierto, ahí, el depósito de agua que se construye en 1964 y que realmente altera bastante la idiosincrasia de ese punto del recinto porque corta la antigua calle de la Fortaleza que atravesaba de la Puerta de Salas a la de la Primicia, ¿no? A la que ordenaba el barrio que hubo en su día dentro del recinto fortificado. Bien, en rojo la Torre Mayor y en verde la zona meridional del recinto donde se pretendía intervenir la muralla que estaba muy estropeada, ¿no? Vamos a ver. Ha sido estropeada, esto es lo que se veía. Claro. La cara exterior estaba totalmente erosionada por el viento, los elementos. Es interesante saber que esta zona meridional pues hay un canal de viento, bueno, los que sois allí lo conocéis bien, y estando en las obras como del Ebro pasa una corriente que, siendo un paisaje arenoso, los granos de cuarzo lo que hacen es de lija, o sea, la pulen, la piedra de sillería, ¿no? En fin, pues parece que eso es un poco. Se aprecia también cómo la muralla conservada se asienta sobre un banco de areniscas que en su día tendría más potencia porque hay rellenos al pie, con lo cual el escarpe defensivo, ese elemento defensivo, tendría una potencia mucho mayor de la conservada. Se conservaba unos 6 metros de alzado de muralla, pero además tendríamos este zócalo de arenisca que bueno, haría que la fortificación fuera mucho más imponente. Desde luego, el que no era invitado lo tenía difícil para entrar. Bien, ¿qué delimitaba la muralla? Un espacio que en algún documento llegan a llamar cortijo, ¿no? El cortijo es un término que se aplica en los siglos XIII y XIV a un reducto defensivo de distintas tipologías. No necesariamente tiene que ser, como en este caso, un perímetro grande amurallado, podía ser el cortijo de Tudelilla, que es una manzana de casas en redondo para hacer el reducto dentro, en la aldea Nueva de Oro había otro, bueno, o en poblaciones como Tirgo o Fonzaleche se hacía en torno a las iglesias que eran anteriores y hacían pequeños reductos defensivos, ¿no? O sea, era más la función la que definía el uso del término cortijo más que una tipología en sí defensiva, ¿no? Pero bueno, pues ahí es donde se iba a intervenir en el primer trabajo. Por fuera hemos visto que es el lienzo de muralla. Se pensaba que, visto el escarpe, la muralla en buena medida podría ser un forro de la roca y que luego con un cierto desarrollo. Por dentro se veía lo que se ve, o sea, se ve un poquito unos redientes que correspondían a uno de los dos cubos macizos que todavía se conservaban. En la ladera estaba llena de hierba, de matorral, y poco más se veía. De hecho, el primer proyecto de restauración contemplaba que la dedicación del arqueólogo, que iba a ser yo en ese caso, porque contrató la empresa, tendría que hacer varias catas, creo recordar que eran 5 catas de 2 por 1 por 1,5, en un espacio que linealmente tenía 90 metros de desarrollo. O sea, pues es como matar moscas a cañonazos. Bueno, pues fue imposible, porque claro, en el momento que empezó la máquina a sacar tierra vegetal y tal, pues empezó a salir la cara interna de la muralla, podemos decir que perfectamente conservada. Así como habéis visto la de fuera, totalmente erosionada, la de dentro pues estaba perfectamente conservada, salvo pues por esas huellas que veis de mechinales que la jalonan, algunos boquetes y bueno, y las coronaciones que lógicamente se habían perdido, ¿no? Todo ello nos estaba indicando la vida que se había ido sucediendo junto a este muro. ¿Veis? Pues los espacios que fueron apareciendo, claro, aquí me he saltado todo el proceso, no lo voy a aburrir como sudábamos el día que sacábamos la tierra de este espacio del otro, pero fue sorprendente. Y como esto fue en 2008 y todavía no había crisis, pues dijeron un poco, no pares, sigue. Y digo, o sea, desde mi punto de vista, se hizo demasiado, como arqueólogo, se hizo demasiado. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de controlar el movimiento de tierras aquí no es la misma que si es una excavación estrictamente arqueológica en la que tú vas controlando la excavación de los sedimentos, de las unidades estratigráficas, etc., ¿no? Pero bueno, en parte también tuvimos cierta fortuna porque los rellenos, bueno, aquí veis un poquito el plano con las estructuras que aparecieron. El relleno que apareció en esos espacios del sur de la muralla
era, como veis, echadizo, o sea, eran carretadas de escombro sin consolidar, o sea, salía escombro a expuertas. Yo creo que la parcela donde se echó la tierra lo testificará todavía, o sea, se puede ir, porque vamos, se pudo rellenar. Claro, esto nos indicaba que los sedimentos eran relativamente modernos, o sea, modernos me refiero de la edad moderna, del 16, 17, 18, incluso 19. Incluso en algún espacio aparecieron montañas de cantos rodados, menudos, y dice, ¿esto qué pinta aquí, no? Y alguna persona de mayor edad del pueblo nos dijo, esto es de cuando se arreglaron las calles, que había calles de cantillo, y que se quitaron, se pavimentó nuevo, ¿no? Y todo se echó allí porque había un hueco, ¿no? Digo, bueno, pues si me lo dicen será verdad. La verdad es que, como os digo, el sedimento era muy ligero, ¿no? Aquí veis la roca, en la foto de la derecha veis la roca, ¿no? Los cortados, unas cubetas, alguna de ellas tenía restos de argamasa, es decir, parece que eran cubetas que se habían utilizado para amasar cal, seguramente pues, para alguna obra, pero no había más que eso, no pudimos datarlos, ¿no? Los boquetes y los mechinales se correspondían con las viviendas que ocuparon este espacio, ¿no? Como veis, había distintos órdenes de forjados. Algunos de los boquetes que al principio pensábamos que podían ser saeteras, luego resultó que no, eran abiertos, eran sobrevenidos. Tenéis que pensar que estas cavidades corresponden a los sótanos de las casas que se elevaban por encima de la muralla, y por lo tanto no tenían ventilación. Si se utilizaban como bodegas, pues lógicamente habrían esas diminutas ventanas. En el exterior también había un boquete especial, ¿no? que igual pues los que sois de allí lo recordaréis. Este boquete por el que quizás alguien de pequeño se metió para ver lo que había. Porque, bueno, tiene que ser muy pequeño porque ese boquete comunicaba con esta tarjea que veis aquí a la derecha. La tarjea sale al boquete. Si os metéis por ahí, bueno, entraréis por este canal. Por ese canal yo no entro ni doblado, vamos, o sea, tú tampoco, ¿no? Bueno, pero alguien debió entrar porque cuando conseguimos acceder al interior, el canal comunicaba con este boquete, esta es la escala de la persona, dentro encontramos una taza de café y alguien dijo, pues si es como las del Tony. Claro, ¿no? Y evidentemente era una taza del siglo XX, que estaba, es lo primero que vimos, ¿no? Entrar, ¡pum!, estaba la taza y debajo ya barro, una capa de limo que se había ido acumulando, limo fino que iba filtrando, ¿no? Y se había acumulado y sellaba el suelo, ¿no? Dices, o sea, alguien en el siglo XX ha entrado aquí y ha dejado la taza, no sé cómo, jugándose la vida, porque todo esto estaba con 6 metros de escombro por encima, pero bueno, entraron. Bien, lo que había dentro era un calado. En otro contexto igual nos dirían que era un ermitorio, pero bueno. Bien, no voy a ser malo. Bien, era un calado que llevaba mucho tiempo abandonado, tanto como nos indicarían algunas de las cerámicas que aparecieron en uno de los recovecos, en una especie de cazoleta de limpieza que había hasta canalizaciones para limpiar el suelo. Cerámica que en el caso sobre todo de las esmaltadas nos remitirían ya a fines del siglo XVII por lo menos, ¿no? O sea, y aparecieron concentradas en una de esas pequeñas cubetas. O sea que tendríamos pues un calado que se pudo utilizar en esa época, ¿no? Bueno, la cosa se iba animando, la verdad es que íbamos descubriendo elementos. En otro de los espacios, por ejemplo, se veía que sobre los escombros y tierra basura que había aquí, además era muy suelto, se habían hecho reformas, incluso había habido una escalera, si veis el arral que hay, que descendía, se ve la huella todavía de la diferencia por lo que quedaba la pared más un poco encalada, un poco lucida, y la huella de la escalera, pero todo remitía a contextos eso, de los siglos XVII y XVIII, las cerámicas que aparecían en el escombro, con lo cual, como veis, todo estaba claramente adosado al lienzo de muralla. Lienzo de muralla que, como os digo, se conservaba en una longitud de unos 90 metros, que tenía un espesor de 2 metros, estaba muy bien construido, con detalles. Vamos a ver, las dos caras de sillería, la interna, estaban compuestas por tizones que se introducían en el alma del muro, el alma del muro bien trabada con argamasa, ¿no? Y con calicanto.
A ello se fueron adosando las viviendas. Aquí veis claramente, cada vez que hacía una reforma, pues se hacía una parcelación y se adosaban los muros. Apareció otro pequeño calado también, este de aquí. Era tan pequeño que no pude hacer ninguna foto entera, o sea, en las demás se veía solo la pared. Pero bueno, este estuvo en uso prácticamente hasta el siglo XIX, porque aparecieron restos de una cazuela esmaltada, sería incluso de principios del XX, si me descuidas, ¿no? Dentro. Bien, pues así quedó un poquito después de la consolidación con el paseo. Las casas estaban cerradas, los fondos, sería el fondo de las casas estaba cerrado por un muro y había una pequeña calleja que servía para el acceso a las mismas y que separaba de la manzana superior que empezaría a partir de este muro. O sea, debajo del camino y de las vallas, aquí debajo continuará la ocupación siguiendo las curvas de nivel. O sea, si algún día queremos hacer más arqueología, pues ahí tenemos para dar y tomar. Bien, eso fue lo que apareció en la primera campaña. La segunda se solapó con la primera, porque la obra había dos proyectos, el de la muralla meridional y el de la oriental, y sin terminar una se empezó la otra. Se habían encargado a la vez y se empezaron con el mismo problema. La zona amarilla es la que íbamos a ver ahora, ¿veis? Debajo justo del depósito de agua. Aquí en la foto antigua también se marca la situación de la zona donde se iba a excavar, y en verde la puerta de Salas, que todavía se conservaba en pie, muy arruinada, que era la que daba entrada al recinto subiendo desde el pueblo, desde el centro del casco histórico. Este detalle de la foto. Bien, estas fotografías me las han facilitado los vecinos de San Vicente, o sea, vamos con ellas. Esta ponía que es la familia Arana, que no sé si hay algún descendiente por aquí, pero bueno, y todavía se ve el arco, y bueno, sobre la desaparición del mismo he oído de todo. Igual alguien me dice un día una explicación distinta, ¿no? Que si era que estorbaba para pasar una procesión, que si la Virgen, que si un carro con uvas que no entraba, bueno, o sea, no sé, cada uno pues tendrá. El caso es que parece que en los años 30 desapareció, no sé, esta foto debe ser de esa época, y ya no se conservó. Bien, era la zona donde se mete Reiner. Esto es lo que queda de la jamba oriental. Ahora vais a ver la huella de la tranca de la puerta. O sea, si teníamos alguna duda, ahí está todavía. Claro, este tramo de muralla, si os acordáis cómo estaba el primero, que aunque deteriorado tenía una uniformidad, este otro pues parecía una colección de retales, ¿no? El patchwork, ¿no? O sea, una cosa... Visto así, y desde luego de cierta altura, se veía claramente el peligro que corría, porque además se juntaban primero las reparaciones, reconstrucciones, distintos planos, y debajo el afloramiento de roca, que en realidad había sido mordido secularmente por las instalaciones, las dependencias que se fueron construyendo al pie de la muralla, ¿no? Yo me hago un covacho, yo me hago un calado, entonces se fue mordiendo la roca, con lo cual pues, las condiciones de la muralla corrían bastante peligro, y de hecho es posiblemente lo que provocó el hundimiento de otra zona que ahora veremos. Si os fijáis en la roca, a ver, no sé qué tal veis vosotros las imágenes, es que yo aquí la veo en la pantalla, pero ¿la veis bien? Bueno, las vetas de roca, bien, son sedimentos horizontales, pero hay también grietas verticales diaglasas que muchas veces están ocultas, ¿no? Pero ahí están. Hay un día que caen en bloque, o sea, se fragmentan en bloque, y claro, cae el bloque de roca y todo lo que está encima. O sea, entonces, posiblemente algún tramo de muralla que se ha perdido, pues fue a consecuencia de eso, de un daño geológico que no se ve de entrada, pero que bueno, si le vamos debilitando, pues al final la ley de la gravedad es lo que tiene, o sea, cae por su propio peso. Bueno, pues aquí había que arreglar este tramo de muralla. Veis los daños que tenía, eran tremendos. Bueno, esto se vio desde la grúa. Aquí, por ejemplo, hay un bloque que estaba a punto de caerse, o sea, era cuestión de... Y por aquí, por la calle de las Carnicerías, que es la que está debajo, pasaba gente, vehículos, o sea, había vida. Entonces, ahí el peligro, la intervención, pues bueno, tuvo que ser más urgente. ¿Qué había al pie de la muralla? Pues un lindo aparcamiento. Pero en cuanto que se empezó a excavar, el aparcamiento desapareció y volvemos a tener lo mismo. La cara interior de la muralla, en algunos tramos, mucho mejor conservada que la exterior.
¿Por qué? Porque había servido para viviendas que se han ido construyendo en esa cara interna, ¿no? El relleno, volvemos a ver lo mismo. El relleno de esta zona era de escombro, como si hubiéramos hecho obras en casa ayer. O sea, había de todo, o sea, y material moderno incluso del siglo XIX. En ese momento teníamos referencias al abandono del recinto a fines del XIX, pero claro, no sabíamos qué entidad tenía esa noticia, ¿no? Empezamos a comprenderlo a partir de este momento, y ya en los siguientes no te digo. La limpieza se hizo relativamente rápido porque la escombrera pues, lo permitía, ¿no? Y encontramos pues, fondos de viviendas como esta, que era la que daba nombre a la puerta de Salas, que estaba aquí. Esta era la casa de Juan Antonio de Salas, era Juan Antonio o José Antonio, no recuerdo ahora, de Salas. Una familia que en el siglo XVIII era la propietaria de dos casas que flanqueaban la puerta de Salas, la puerta de entrada al recinto, o sea, eran personas importantes en San Vicente, y se comunicaban por debajo de la calle por esta puerta, o sea, hay un calado al otro lado, pues, desde la casa de fuera, pues, entraban al calado directamente, o sea, no tenían que salir a la calle para pasar, estaba muy bien montado, sí, en la puerta. Claro, esto cuando se hizo el acondicionamiento del pavimento y se puso conducciones, no se sabía que estaba hueco debajo, o sea, podía haber habido ahí un desastre, pero bueno. Bien, un detalle del relleno que se ve ahí. Más detalles de la construcción. Como veis, hay hasta un cargadero de madera se conservaba todavía. Esto indicaba que el abandono o el hundimiento había sido reciente. De hecho, donde está la pala aparecían restos de platos de la Cartuja de Sevilla, fábrica que empieza a mediados del siglo XIX a producir, ¿no? O sea, platos como los que tendríamos en casa de mi abuela, ¿no? O sea, que era un poco... Bien, eso nos indicaba, como os digo, la fecha tardía del abandono. Bien, bueno, más detalles de los edificios. Bueno, había algún tramo de sillería como este, incluso con una ventana que presentaba un derrame al exterior. O sea, un derrame se cerraba hacia el exterior, ¿no? Nos recordaba a esta, por ejemplo. Esta es de un torreón de la muralla de Santo Domingo de la Calzada. O sea, pues que nos ven una tipología de vano, de pequeña ventana, con dintel y unas ménsulas que lo soportan. Bueno, pues la de San Vicente vendría a recordar ese modelo. Es la única que ha aparecido en la muralla y que podríamos relacionar con la construcción original. Al mismo tiempo, al lado de ella veíamos, donde señala la flecha, ese pequeño agujerico que no era un mechinal más, sino que era un caño que al exterior vemos aquí. Había que verlo porque se perdía entre el deterioro de la sillería. Esto es interesante porque no lo he comentado antes, pero en el tramo anterior ya se veía cómo los constructores de la muralla de sillería habían previsto también detalles como este de la evacuación de las aguas interiores. Esto no es una reforma posterior, sino que estaba previsto, lo cual indica pues, que había unos criterios poliorcéticos, palabra que se utiliza mucho para dar utilidad y garantizar la conservación de la estructura, ¿no? Sin embargo, al lado de ese paño que era tan bueno, nos encontramos con este otro de mampostería que nos salvaba de que había habido una reforma o una interrupción de las obras y cada paño se fue haciendo de otra manera. Luego la documentación nos dio la explicación de esto. Al exterior, la hoja era totalmente distinta, pero también, como veis, pues es una especie de muestrario de piedra, ¿no? O sea, las flechas señalan las aberturas por las que saldrían esas dos ventanas anteriores, ¿eh? ¿Veis? Al interior son vanos muy abiertos, pero al exterior son... Bueno, os voy a adelantar que este espacio, según un croquis que encontró Javier, el yerno de Javi, ¿cómo se llama? Ordoño, sí, que encontró un plano en el archivo militar de Madrid que describía el estado de la fortificación a fines del siglo XIX, con motivo de la última guerra carlista, y entonces señalaba que en este espacio estaba la estancia de los soldados de la Guardia, o sea, era como una especie de camarote para los soldados, lo cual nos está reflejando una reforma evidente a fines del siglo XIX, ¿no? O sea, nos habla pues eso de la ocupación que se repite en el recinto hasta fechas muy, muy recientes. Bien, ahí el encaje con otras estructuras, esas manchas negras que veis ahí y esa lechada grisácea que aparece, me tenéis que creer si no lo veis bien que es gris, ¿eh? Bueno,
Bueno, eso era interesante, porque sobre la roca de la base vemos que el muro queda colgado, el muro divisor, y nos aparece ese estrato grisáceo que nos está hablando de la ocupación más antigua que se ha detectado en las excavaciones. Esas capas grisáceas de materia orgánica putrefacta solo contenían cerámicas de la Edad del Hierro y huesos de fauna, ¿no? Era como un vertedero en la ladera, siguiendo la cuesta. O sea, lógicamente no era el contexto primario de esos restos, que estarían en el punto de ocupación, sino que era donde se habían vertido. Y que la muralla había cortado, pero los muros divisores perpendiculares no habían tenido esa necesidad, porque eran construidos posteriores, y permitieron que preservar en algunos puntos estos cortes que nos databan, o sea, nos enseñaban esta ventana a la prehistoria de San Vicente, ¿no? La prehistoria reciente. En fin, o sea que por todas partes había... Luego había otros espacios que tenían estructuras extrañísimas, como este supuesto pozo que nos empezó a aparecer en otros espacios, y que era un pozo que no iba a ninguna parte, o sea, bajaba hasta la base de la roca y estaba construido de esta manera tan extraña, ¿no? Parece ser que más que un pozo pudo ser un silo, construido cuando ya el espacio estaba rellenado, comatado por... Posiblemente en el siglo XVII o XVIII se construyó un silo porque no tenía salida ni toma de agua en absoluto, ¿no? Era una estructura bien construida en el interior, pero el exterior estaba hecho contra el terreno, o sea, no tenía cara. Es un poco, os digo, no es una explicación definitiva, pero es lo que nos pareció más lógico en ese momento. Luego había unos caños a esa cota que nos indican ya superpisos de ocupación ya muy posteriores, ¿no? Que estarían relacionados con la ocupación hasta el siglo XIX. Al exterior saldrían a esta cota. O sea, si el agua la desaguas, para la redundancia, a esa cota, quiere decir que todo lo de abajo ya está amortizado. De hecho, aparecía relleno de escombros. Una tarjea también, que venía de la bodega de... es Castillo de Mendoza, ¿verdad? Castillo de Mendoza, sí. Bueno, yo eso no lo sabía, de dónde venía no lo sabía al principio. Pero claro, vino el dueño, hecho un basilisco, que me vais a entrar a la bodega. ¿Por qué? Porque al abrir el canal entraba luz al calado. Bueno, nosotros veíamos que iba hacia la iglesia y pensábamos que, bueno, esto viene de la iglesia, seguro. No, se cortaba ahí, o sea, comunicaba con el calado de la bodega. Apareció también en ese mismo espacio, que era como un petal, la cara interna de la muralla, como veis, muy bien construida, la muralla medieval, pero sin embargo interrumpida, cortada en el alzado superior. Es curioso porque esta hoja de sillería que se ve al interior, al exterior no se veía, al exterior estaba totalmente remachada. O sea, entonces, esto nos indicaba que había habido lienzos de buena fábrica, pero que se habían ido perdiendo por las ocupaciones, reocupaciones, hundimientos, reformas de siglos siguientes, ¿no? Otro detalle interesante, si veis aquí, es que el lienzo de muralla, para construirlo, se hizo una zanja de cimentación. La veis aquí a la base, a ver si hay otra que creo que se ve mejor. Aquí, bueno. Para construir la muralla se hizo una zanja de cimentación que cortó tanto los estratos que os decía de la Edad del Hierro, como otras cubetas medievales, muros medievales, alguno más que no se ve en la foto, que existían. Es decir, que había un hábitat, un asentamiento sucesivo de varias épocas que fue cortado cuando se fue construyendo la muralla medieval. Bien, más espacios, escaleras, en fin, la potencia de las estructuras es realmente notable, ¿no? Y todo esto pues estaba oculto por, bueno, ya veis el jalón, 2 metros, pues algunos 4, 5, 6 metros de rellenos echadizos que han venido cayendo, acumulándose en siglos posteriores. Bueno, esta es la planta de esa zona. No se pudieron excavar los espacios completos porque estábamos debajo de la calle y debajo del depósito. Y bueno, yo me quedé con las ganas, la verdad, pero bueno, hay que pasar. Entonces, eso planteaba muchos problemas de conservación de la ladera, por eso se hicieron esas plantaciones de arbustos para intentar fijar los escombros, que igual pues también habría que discutir si son los más adecuados o no, pero bueno, de momento pues no se ha caído la calle y en fin. Bueno. La Torre Mayor se intervino durante los 2 primeros meses. Bueno, la verdad es que a mí me parece el elemento, su geometría, pues me tiene atucido, ¿no? Pues sobre todo según los perfiles, la luz que le da en cada momento del día. Es realmente pues, la mejor construcción arquitectónicamente del recinto. Y es la más antigua del recinto medieval. Ese copete que tiene,
corresponde a las reformas que se hacen en el siglo XIX en época de las guerras carlistas. Ya desde que se redactó el plan director se vio pues, que había un mapa de daños y de alteraciones muy importante, ¿no? Se fueron marcando la lectura estratégica las fases constructivas, las reformas. La torre original estaba desmochada, no sabemos cuánto le falta de desarrollo vertical, hasta las almenas, o el remate que tuviese cubierta, no se sabe lo que le falta, pero sobre la coronación arruinada, en el siglo XIX, se construyó ese saliente de mampostería, que para qué va a querer un muro de 2 metros, con hacerlo de la mitad, pues valía, ¿no? O sea, por eso pues se quedó raro, ¿no? Feo, bonito, no lo sé, es información. O sea, el que llegue allí podrá ver las distintas fases de ocupación del castillo, si se lo explicamos. A mucha gente le llamaba la atención esa roza a doble vertiente que se aprecia en la cara de la muralla, de la torre, y que le decía, ¿no? Había un edificio adosado con un tejado a 2 aguas. No, en realidad era la cubierta de la estructura de madera que cerraba esta cara de la torre. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la puerta de entrada a la torre, ya veis que hay que saltar, hay que saltar varios metros. Es lógico, es una torre defensiva, una torre que se construyó exenta y el alzado, o sea, el acceso no era libre, había que estar invitado. Para eso había que protegerlo también, ¿no? Y habría una estructura de madera que la protegería la escala de acceso. Los demás huecos ya son posteriores. Luego en las obras de restauración se fueron rellenando o cerrando los más importantes, pues porque era lógico y también porque estaban estropeando, o sea, comprometiendo la estabilidad de la estructura. En el interior, el estado de la torre pues presentaba ese gran boquete de entrada, que no era, como digo, el original, estaba piso llano ahora, y que seguramente se hizo en el siglo XIX. Las secciones de la torre nos marcaban en su interior cómo la estructura original contaba con al menos 2 retallos, o sea, el grosor de los muros se iba estrechando en altura. Esos retallos eran los que permitían hacer la división horizontal en pisos. No era necesario hacer mechinales porque ya las repisas, ahora vais a ver una de las repisas, ¿veis? Recorría los 4 lados interiores de la torre y entonces si queríamos hacer un piso, un suelo, pues se apoyaba ahí. Claro, eso no tiene nada que ver con estos mechinales, que como veis rompen la sillería y que corresponden a esa ocupación del siglo XIX en la que ya no se conservan los pisos originales y el ejército, cuando se acantona, lo que hace es una distribución horizontal, saca más plantas, o sea, como dice, aumenta la capacidad productiva de la finca, que se decía mucho, ¿no? Vamos a sacar más pisos, y para eso pues abren esos mechinales rompiendo la sillería. La puerta de entrada original desde arriba, veis cómo es, ahí va, es un detalle constructivo muy interesante, y estas laterales corresponden a la tranca, los huecos para la tranca de esa puerta. O sea, que estaba todo previsto. El hueco está hecho con la sillería, o sea, a medida que se fue construyendo la torre se pensó que ese iba a ser el sistema de cierre de la puerta. A ver, que voy por atrás, que voy por delante, ahí. Bien, hay una serie de saeteras originales también, y hay una, que es concreto esta, que como veis, tiene una retalla en la base, a modo de orbe para fusilería. Vamos, o sea, ese sería un poco el sentido. Claro, nos estaría hablando de que en un momento dado pudo ser utilizada para emplear armas de fuego, ¿no? Para el caño de un arma de fuego, está recordando eso, pero no era la forma original del hueco, ¿eh? Es una hipótesis porque es la única que tiene esa huella. A ver si me aclaro con esto, vale. Al exterior las demás tienen perfectamente labradas las aristas, 800 años y perfecta, o sea, que es que hay cosas peores. De hecho, por ejemplo, os habéis fijado, en la iglesia parroquial hay zonas, sobre todo las más modernas, del siglo XVIII, la sacristía, pues la piedra se está estropeando mucho más, o es peor cantera, o el corte es distinto, la humedad también, pero no solo, o sea, hay más factores. Desde luego a la torre no le pasa. Otro detalle de las saeteras, ahí veis la de arriba, que se restauró el hueco a partir de la jamba que quedaba, se veía el perfil,
ahí se veía el perfil y se construyó la salida, ¿no? Y luego debajo teníamos este hueco grande que había sido para un balcón. La verdad es que no tenemos idea todavía de a qué época corresponde. No hay, o sea, no es original, pero no parece propio de la época de las guerras carlistas, no tiene mucho sentido romper la torre para eso. Quizás estaría relacionada con el momento en el que San Vicente cae en poder señorial después de la conquista de Castilla, y hay una instalación ahí posiblemente de... A ver, había una primera donación al conde de Ureña y luego pasa a los condes de Haro, al linaje de los Velasco. Entonces quizá en ese momento, entre el 15 y el 16, se pudo producir alguna reforma, pero no, nos falta el documento, ¿no?, para aprobarlo. Vamos a ver. Este es el interior de la puerta con las marcas de cantero, ¿veis?, que aparecen ahí, como en todo el piso noble de la torre. Otro detalle también es que en ese piso noble vemos que la sillería está muy deteriorada, se apreciaba un deterioro tremendo. ¿Por qué? Porque había habido un incendio que había calcinado la sillería. Por eso aparece la piedra enrojecida y se salta. Entonces, la mano, pues, solo afectó a ese piso, lo cual nos está indicando, pues, que había una compartimentación que impidió que el fuego pasase al piso superior o cayese al interior. Bueno, ¿y qué decir sobre la base de la torre? Porque claro, no estábamos a piso llano, la torre tenía más fondo. De momento esto es lo que teníamos, ¿no? Pues un relleno de matojos, algo de basura, tierra... Al limpiar mínimamente unos 20 centímetros aparecieron restos de un pavimento empedrado. Pensábamos, pues bien, el pavimento empedrado, pues ya... Pero claro, el pavimento ya empezaba a tener lagunas, se quedaba colgado, más lagunas, y cuando enredamos un poco más, pues apareció el primer cráneo en un rincón. Fue uno y ya fueron los demás detrás, ¿no? Si veis, había mechinales también ahí que nos estaban indicando que quedaba mucho espacio por debajo. Si hay mechinales, habría un forjado. Y bueno, pues más enterramientos. Bueno, todo el interior de la torre estaba colmatado con enterramientos. Bueno, aquí veis, había hasta restos de 3 individuos apilados unos encima de otros y cruzados en sentidos alternos. Esto nos ha pasado hace poco en otro sitio, pero nos está indicando que hubo una mortandad súbita y que posiblemente fuera una de las epidemias de cólera que se produjeron en el siglo XIX. Hubo varias, desde 1834 hasta creo que 1885, más o menos. Y eso se nota en un cementerio, como era el caso de San Vicente, que estuvo el cementerio aquí, pues la acumulación de restos pues provocaba que se apilasen de cualquier manera, ¿no? Aquí teníamos casos diferentes, algunos están más o menos colocados en buena posición, incluso debió haber ataúd de madera porque quedaban restos de clavos, pero otros eran directamente arrojados, ¿no? En fin, bueno, un ambiente. Bien, al final encontramos la base de la torre totalmente sobreexcavada, porque ahí abajo tendríamos el suelo original, y esto ya es el sustrato geológico. Estaba sobreexcavada precisamente para los enterramientos. O sea, si hubo un estrato de ocupación medieval, se lo pulieron con los enterramientos. En la base apareció una moneda de Felipe IV, o sea, en el revuelto ya. O sea, digo, bueno, pues esto es lo que hay. Pero bueno, llegamos al zócalo de cimentación. Un detalle de los restos del que fue el suelo original, que era una capa de argamasa de cal muy, muy fina, y poco más, una cubetilla. Bien, voy a seguir, que me estoy alargando mucho. A ver, recinto superior, al lado de la torre se trabajó en el recinto superior, donde teníamos esperanzas de que pudieran aparecer indicios de los orígenes del castillo, ¿no? El estado del recinto, pues en ese momento era este. Os pido que os acordéis de la altura que hay desde las troneras hasta el suelo, hasta el terreno, en este punto. Veis un poquito el jalón, 2 metros. Una gran colmatación de tierras en esta zona del recinto. Aquí también las troneras prácticamente a piso llano respecto al estado del suelo antes de empezar las excavaciones. Solo había una pequeña depresión aquí que correspondía a la bajada al aljibe.
Después de las excavaciones el paisaje pues parecía que había habido una guerra, ¿no? Pero os puedo asegurar que intentamos dejarlo bonito, ¿verdad, Fernando? pero es que salía así. Todo era una sucesión de zanjas de construcción de muros, destrucción, cubetas, en fin. La verdad es que todo ello hecho en la grava. Pero bueno, había zonas interesantes, había restos de pavimentos de cantos, de los cuales se han conservado algunos de testigos, que nos hablaban de posiblemente la última ocupación del castillo medieval y comienzos de la Edad Moderna, porque estaban sellando otros restos que ahora veremos. En el rincón, donde antes veíamos el terreno por esta altura, pues ya veis todo lo que salía aquí, restos de muros que compartimentaban ese rincón y que permitían deducir que ahí hubo una utilidad especial dentro del patio, digamos, el que llamamos patio de armas o recinto, bueno, el recinto del castillo. Ese cuarto pues, pudo servir de almacén, apareció un silo de mampostería, una superficie calcinada de piedra, pero bueno, ahora me estoy adelantando, sí. Pero además teníamos otros muros que no correspondían a esa estructura, como este, que cerraba el recinto por arriba y en el que quedaban restos de un pavimento de losas que había sido expoliado. Embutidos en los muros vemos una inscripción como esta, que por desgracia ya se ve bastante peor, pero que estaba a piso llano, ahora queda a 3 metros de altura. Aquí yace doña Damiana Ugarte, 11 de marzo del año de 1868. Nos está hablando de una persona que falleció ese año, pero su lápida aparece embutida en el muro del castillo. ¿Cómo puede ser? Pues es que las piedras tienen pies, evidentemente, y había sido reutilizada en la reconstrucción de la época de las grandes carlistas. El recinto superior funciona como cementerio desde 1814 y nos fuimos encontrando con los restos de ese cementerio en la excavación. Las fosas, no solo las que habían aparecido dentro de la torre, sino estas habían cortado los estratos anteriores, habían llegado hasta los niveles de fundación, incluso hasta las gravas, ¿no? Incluso, pues bueno, ahí me tenéis que creer, hay un ataúd de madera que nos dio un susto bastante grande. ¿Recordáis el episodio, los que sois de San Vicente, ¿no? Pues bueno, parece que es el último que enterraron ahí arriba, porque estaba metido en la zahorra que rellenaba el reducto militar, ¿no? Del siglo XIX, de fines del XIX. Y bueno, pues estaba entreabierto y saliéndose. O sea, digo, en fin, la verdad es que fue una situación peliaguda, ¿no? Alguien pues que no lo enterraron en las mejores condiciones, precisamente. Y bueno, ahí lo dejamos. Pero bien, nos estaba datando ese final del momento de ocupación del cementerio, que se clausura hacia 1890, cuando se construye el actual. Pero bueno, tuvimos que, como digo, lidiar con eso. Epa, ¿por qué no pasa eso? Ahí. Bien, restos de huesos por todos los rincones del recinto. Como veis aquí, os decía que había pavimentos anteriores, pues todos esos renques son las fosas de los enterramientos del siglo XIX que habían ido cortando los pavimentos y llegando hasta la grava natural. Apareció otra inscripción funeraria en el relleno, que curiosamente era de Ignacio Aparicio, el 9 de enero del año de, y el año no está, pero este Ignacio Aparicio era el marido de la otra mujer que apareció en la otra lápida, Damiana Ugarte, o sea que más o menos fallecerían a la vez. Y nos está indicando también la tipología del elemento, era el brazo de una cruz, el brazo corto de una cruz, y le faltaría el vertical, ¿no? Ahí estaría el año. Bien, pues, todo eso aparecía. En el rincón de la fortificación comenzaron a aparecer unas estructuras muy extrañas, tan extrañas como que era una vajilla entera. Vamos, solo faltaba la comida. O sea, pero 4 pilas de platos de loza ahí, perfectamente puestas. Esto ya es para nota. Pasaron muchas cosas para nota en esa excavación, ¿verdad? Pero bueno, pero esta ya nos dejó patidifusos, ¿no? En fin, pasado el tiempo, pensamos que lo más lógico es pensar que estos platos están relacionados con el cementerio y que posiblemente también con las epidemias, con las epidemias de cólera. Eran platos en los que se ponía sal junto a los cuerpos de los difuntos para ralentizar un poquito la putrefacción hasta que se producía el sepelio.
porque el mismo sábado me contaba alguien que subió que se dedicaba a romper platos de joven allí porque salían platos entre los huesos. Y digo, bueno, pues estos no los vio, estos estaban todavía enteros, ¿no? Pero bueno, bien, pues como para que veáis la de cosas que da un recinto fortificado, ¿no? Alguno tenía hasta decoración, en fin. Bien, los enterramientos del siglo XIX, las estructuras de las guerras carlistas, todo ello descansaba, allí donde se había conservado, sobre un potente estrato de más de 1 metro de potencia que ya correspondía a la harina que buscábamos, la harina del castillo medieval, ¿no? de la ocupación del recinto. Si apreciáis en la imagen, en la sección nos está mostrando una serie de capas de distintas coloraciones, más grises, más rojas. Son suelos apisonados que se van preparando. O sea, en lugar de barrer, lo que hacían era alisa y echamos otra capa. O sea, aquí, claro, eso nos ha permitido a nosotros poder trabajar, ¿no? Porque si no, pues habríamos perdido toda esa información. Pero podía haber ahí fácil más de un siglo de ocupación del recinto fortificado. Algunas de las capas más rojas corresponden a zonas donde ha habido fuego, como esta plataforma que os decía, que seguramente sirvió de base para un horno por la intensidad del fuego que le afectó. Otras son placas de hogar, claramente, o sea, un lecho de arcilla endurecido por el fuego que servía para cocinar posiblemente. Estos estaban repartidos por todo ese triángulo superior, en los rincones sobre todo, ¿no? Para que el viento no apagase la llama, ¿no? Y además estaban bien previstos. La base, por ejemplo, estaba hecha en este caso con tejas. Hay otros que aparecen con cantillo, o sea, que se tomaba la molestia de la guarnición de prepararse el fuego, pues ponemos la base, ¿no? Luego para comer no sé si tendría mucho, pero para calentarse sí que tendrían, ¿no? Bien, en todo ese galimatías de estructuras que se superponían unas a otras, fuimos haciendo a partir de la lectura pues la interpretación, ¿no? Entonces tendríamos, estamos dentro del recinto, ahí al fondo está la torre mayor y este sería el muro que cierra hacia el suroeste más o menos. Como veis, la excavación dejó a las claras que había dos fases de construcción, una inferior, el doble de ancha que la superior, que nos indicaba los restos de la muralla original del recinto superior y la cota del expolio. O sea, de ahí para arriba la piedra había volado y estará pues, en las casas de San Vicente, lógicamente. Sobre eso hay un episodio muy interesante que alguna vez hemos comentado, es que en 1798 el conde de Castilnovo dice que es el dueño del castillo y denuncia a los vecinos de San Vicente por robarle las piedras de su castillo. O sea, es un pleito muy interesante porque nos está hablando de siglos, décadas, sino siglos de expolio de la piedra. O sea, nos aclararía esta situación. Bueno, ahí sería la cota que tenía el muro a comienzos del siglo XIX y cuando se producen las guerras carlistas hay que reconstruir la muralla y cogen todo lo que tienen, el material, mampostería, piezas utilizadas, cantería, etcétera, para recrecerlo. Lógicamente no lo hacen tan ancho ni con esa calidad, pero bueno, es lo que toca. Otro detalle que veis aquí es en la grava se aprecia la zanja que se hizo en la fundación original de la muralla. Estos detalles son muy interesantes para los arqueólogos porque nos van determinando la secuencia del proceso constructivo, ¿no? Al exterior, en el lienzo que da al norte, tendríamos una situación parecida, solo que en este caso la anchura de la muralla original se ve hacia afuera, no hacia adentro. Veis aquí el zócalo de cimentación de la muralla medieval, y cómo el muro que se reconstruye en el siglo XIX se retranquea, ¿no? No hay tanta anchura y se retranquean. Con lo cual, pues, los muros del recinto medieval eran mucho más recios. Ahí. Esta es otra zona que estaba oculta por los rellenos. Si recordáis, la excavación comenzó con el terreno a esta altura. Este lienzo no se veía, apareció en la excavación. Ahora se puede ver en parte se ha rellenado pues bueno, para hacer transitable el recinto, pero ahí pues se perdió mucha información, o sea, mucha potencia de la altura. Incluso el propio muro había servido para enterrar. Ahí hay un hueco que corresponde a una sepultura del siglo XIX. Este otro pues también, o sea, todo esto se había utilizado para eso, ¿no?
Y bien, si recordáis, bueno, decíamos que había un paquete de metro de potencia y pensábamos que ya habíamos visto todo, que habíamos llegado a la grava geológica y que ya no había más. Estábamos barriendo, ¿verdad? Y empiezan a aparecer unas losas. Y digo, ¿qué puede ser ahora? O sea, si no había nada, no había nada, pues no había nada, pues había pues unos enterramientos, que están vacías ya, pero bueno, aparecieron 5, podía haber alguno más, que da en las zonas que no se excavaron, 5 enterramientos que eran claramente anteriores al castillo y que por las dataciones que nos facilitaron en su momento, pues nos llevarían al siglo IX, un siglo en el que no hay noticias escritas de San Vicente, evidentemente, o sea, pero lo cual no deja de ser algo lógico. Estamos en un periodo que nos han enseñado en la escuela, que es los siglos oscuros, que no pasa nada, que no hay nadie, que todos han huido, y al final resulta que hay más gente que en la guerra. O sea, claro, porque las pruebas arqueológicas están demostrando que, tanto en La Rioja como en otros territorios, todo el paisaje está lleno de necrópolis, sobre todo han quedado necrópolis, que nos están llenando esos huecos, ¿no? Desde la antigüedad tardía hasta el mundo alto medieval, pues hay población. ¿Qué pasa? Que esa población no nos deja testimonios escritos, pero por eso no quiere decir que no exista. Es que habría que pensar en una especie de vaciado del país. España vaciada, se vació en el siglo VI, VII, y luego en el XI, XII empezaron a volver. ¿Y qué pasa entre medias, no? O sea, estaría el paraíso de los jabalíes y de los ciervos, ¿no? Porque no viviría nadie. Pues no. Las pruebas arqueológicas demuestran que había gente y estaban muy vivitos, aunque algunos terminaban muertos. Bueno, el aljibe es el otro elemento en el que se intervino. Esta es la entrada que había antes de los trabajos. Aquí, cuando ya se había hecho la excavación, lo que veis aquí es el trasdós de la bóveda de ese elemento. La llamamos aljibe, pero en San Vicente era el cuarto de los moros, ¿no? O sea, es donde se bajaba a jugar al miedo, a hacer miedo, ¿no? Por lo menos. Y estaba ennegrecido porque, según parece, los oriundos se iluminaban con alpargatas encendidas. O sea, digo, bueno. Ahí veis el trasdós de la bóveda. Claro, para hacer este elemento se hizo una gran zanja cortando todo lo que había antes y las gravas naturales, con lo cual en esta zona, si había una ocupación previa, pues ya la podemos dar por perdida. Bien, esas son las dimensiones de la bóveda. Casi tiene unos 12 metros de largo por unos 2,80 de ancho, ¿no? el elemento. Este es el interior tal como lo encontrábamos, ennegrecido por esas alpargatas ardientes, un poco más limpio después de la intervención, aunque era muy difícil porque corríamos el peligro de llevarnos la piedra también, si se hacía con métodos muy abrasivos. Y si os fijáis en el suelo, hubo un pavimento enlosado del cual solo quedaban los redientes que salían de los laterales, es decir, lo que servía de base a los muros laterales que no se habían podido llevar. Es que las losas son muy, muy cómodas, ¿verdad? Sirven para todo. O sea, el expolio, en fin. Otro detalle, ese muro con la puerta es una división posterior, no corresponde a la estructura original del aljibe. Claro, me diréis, ¿el aljibe este por dónde se alimentaba? O sea, se tiene que llenar de agua, ¿no? ¿Por dónde? Hay algún documento en el archivo de Navarra que nos habla de que en el siglo XIV se compran unos caños para alimentar el aljibe con el agua de los tejados. Es decir, el recinto tenía una serie de dependencias, de edificaciones, y de los tejados se procuraba que el agua corriese hacia el aljibe. Para eso hacían falta unos caños para dirigirlo, ¿no? Entonces, si recordáis el castillo de Nalda, Fernando habló el otro día de cómo se alimentaban los aljibes, a partir pues, seguramente de eso del patio interior del castillo, recogiendo el agua de las cubiertas. Pues aquí sería lo mismo, pero claro, dices, ¿por dónde entras si la bóveda está perfectamente encerrada? No hay ninguna huella de una boca de entrada, ¿no? Que tendría que estar lógicamente en la parte superior. Bueno, eso posiblemente tenga alguna explicación. Bien, ahora os diré. Posiblemente tenga una explicación y estaría en esta imagen. Las hiladas superiores de la bóveda presentan una labra distinta a las de las paredes. Es una labra piconada y con un recerco apomazado que las distingue claramente de los sillares del resto. Ese tipo de labra no se introduce, o no se generaliza por lo menos en esta zona, hasta fines del siglo XVIII. Y se utiliza a principios del XIX también. Es una labra que intenta darle un aspecto, digamos, clasicista a la piedra, pero que está muy, muy bien fechado en La Rioja y en otras zonas del entorno, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que la bóveda del aljibe tuvo una reforma
para convertirla en otros usos, quizá estaba deteriorada en parte, el caso es que se recompone en el siglo XIX, coincidiendo con la declaración de las guerras carlistas, qué curioso, ¿no? Y que posiblemente el cuerpo de guardia lo utilizó para otros fines que no era el de aljibe. Esa sería un poco la explicación. Bueno, ahí veis un poquito el detalle de la labra. Si os fijáis, el borde de los sillares es liso, está alisado. Cuando subáis con luz rasante lo podéis comprobar, a ver si he hecho engaño aquí con el Photoshop, pero no. Bueno. Bien, esta es, como digo, la puerta que lo divide actualmente, una puerta que se abre de dentro hacia afuera. La salida actual, que lógicamente rompe el desarrollo normal de la bóveda, lo cortó, y luego nos quedaba todavía una sorpresa. Al pie de esa entrada actual, el enlosado presentaba un roto, se había perdido las losas, y dije, bueno, aquí va a haber algo, vamos a ver qué hay. Un animoso excavador se puso allí a sacar tierra, esto enseguida, hicimos una porra, a 1 metro, 2 metros, 3 metros, esto será, bueno, pues ¿para qué? No. Se rompieron todas las expectativas, apareció un octógono de paredes de ladrillo macizo, hay un tocayo mío que se quedó ahí cerrado, escalera para abajo, bueno, ya no se bajó más, bueno, bajamos casi 7 metros. Se acabó el muro de ladrillo y el pozo, lo que sea, seguía bajando. Y claro, llamamos pozo, pero ¿pozo para qué? Porque claro, al hacer este pozo se inutilizó el aljibe. Claro, el aljibe era estanco, pero si haces un pozo, y además, una vez que se acaba el ladrillo, las paredes no estaban impermeabilizadas, porque llegaba a unos estratos que eran gravas, claramente filtrantes, o sea, entonces pues no sabemos a quién se le ocurrió la bonita idea de hacer esto, y por qué contexto. Y como siempre he dicho cuando hemos hecho alguna visita, pues si alguien tiene una explicación, yo estoy deseando oírla, porque vamos, no lo conocemos, no lo sabemos. Se hizo, el 2016 se hizo un sondeo geológico con una perforadora y se llegó creo que hasta 20 metros, sería la base de... Ahora no recuerdo si son 20 metros desde la bóveda o 20 desde la rasante del suelo del aljibe. El caso es que se llegó a la base del hueco pillando la lastra, o sea, un banco de arenisca que ya cruza a media altura a la ladera del cerro, ¿no? Pero bueno, misterio. Bien, y otro elemento de la zona superior en el que también se intervino en este momento eran los restos de una cisterna romana que ya había sido mencionada por Luis Gil Zubillaga cuando hizo el inventario arqueológico de San Vicente, en fin, que se conocía ya. Pero bueno, estaba ahí la pobre, pues totalmente descalzada, debajo se ve la grava natural erosionada y los restos del aljibe, de la cisterna romana, pues en peligro de destrucción. Bueno, ahí hicimos una pequeña excavación con sistemas de sujeción, ¿verdad?, para evitar peligros, porque la caída pues era importante. Se documentó, este es el que hizo el aljibe, ¿no? Bueno, si dice algo, pues... se documentó perfectamente el sistema de construcción. Se había hecho una excavación en las gravas naturales, se habían construido los muros perimétricos con ladrillo, que son tégulas romanas, y luego se fueron revistiendo aquí veis las capas de la base, de Opus Signinum, es una mezcla de cal con trozos de tejoleta, de cerámica, cantos rodados y incrustados, bueno, una obra romana, claramente, ¿no? Detalles del interior, cómo se veían las juntas perfectamente recibidas para intentar minimizar las filtraciones, porque claro, las paredes en las juntas es donde suelen perder, o sea, de algún modo seguían el criterio de una construcción romana. Solo pudimos excavar una parte, o decidimos no excavar más, porque a medida que ampliábamos la excavación, corría peligro el enfoscado de las paredes, se iba desconchando, hubo que consolidarlo también. Pero bueno, eso nos sirvió para ver el tipo de relleno que había dentro, varios estratos de sedimentos acumulados, pero todos ellos con materiales tardorromanos, aproximadamente al siglo V, VI después de Cristo, ¿no? Es decir, en esa época alguien tenía una instalación permanente
porque nadie que está de paso se pone a construirse un depósito de agua. O sea, nos está hablando de que en San Vicente había un asentamiento en época bajo imperial o tardo antigua. Bien, voy a seguir la puerta de la primicia. Esto es un reportaje en toda regla, pero vamos, ya os decía al principio que para resumir todo lo que se va haciendo, no me las veo y me las deseo. La puerta de la primicia es hoy en día el único puerta de entrada del recinto medieval, aunque claramente alterada, porque solo hay que ver la clave de la puerta que pone 1898 para entender que allí ha pasado algo. Pero bueno, la clave está ahí, con la fecha 1898. El interior, también con la misma inscripción. Veis el estado en el que se encontraba antes de la restauración. Cuando se intervino, se localizó el arranque del empedrado original, no este que es el que se repuso en el año 2006, creo recordar, sobre todo anterior, sino que el empedrado original, que vemos aquí, es el que unía esta puerta con la puerta de Salas que os decía. La calle de la Fortaleza, que es la que vertebraba el interior de este barrio del pueblo, tenía una calle pavimentada y de hecho sigue estando. Lo que pasa que el resto lo vimos y lo hemos vuelto a tapar porque mientras haya obras la verdad es que se va a estropear más. Bueno, pues, tampoco, pero en su día se podría intentar recuperar ese trazado pavimentado. Bien, lo que era interesante aquí, y es lo que me he centrado, es que junto a la puerta quedaba este muñón de lo que parecía ser un cubo de muralla macizo, como los dos que hemos visto en la primera fase de la muralla. Aquí a la derecha veis una primera restauración que se hizo para consolidar la ruina, porque había perdido la cara, luego se ha repuesto con sillería, pero bueno. Claro, veíamos esto y decimos, bien, un cubo macizo, pero cuando se empezó a limpiar la coronación de la ruina, vimos que estaba hueco, rellenado, pero hueco. Y era una obra de sillería perfectamente construida, con la sillería medieval del resto de las instalaciones del castillo, ¿no? Aquí, pues bien, no sabe lo que le quedaba al pobre. 1,5 metros y bajamos 4. Es que, bien, dentro pues había un relleno de cerámica del siglo XVII, alguno que se aburría y jugaba a las 3 en raya, bueno, un ladrillo. Al final llegamos a la base, pasando por varias capas de rellenos, hasta 4 capas de rellenos de distintas épocas, y encontramos con que el muro de sillería cerraba contra el lienzo de muralla. Pero ese lienzo de muralla a su vez presentaba un boquete, veis aquí, un boquete sobrevenido, es decir, la muralla estaba construida antes de construir este otro elemento adosado. Este otro elemento adosado nos estaba hablando de una puerta, si os fijáis aquí, hay 2 dovelas. Esto in situ se aprecia mejor, pero bueno, hay 2 dovelas que son perpendiculares a este elemento que estamos diciendo. Si la entrada de la muralla está aquí detrás, tendríamos 2 puertas acodadas, es decir, un acceso en L, para hacerlo más difícil. Y ahí empezaríamos a entender qué sentido tiene ese hueco del interior de la estructura, el que está aquí dentro, ¿no? Si tú haces una roza es para poner un manubrio, un manubrio con el cual podrías mover el mecanismo de una reja que cerraría esa puerta que ha desaparecido y de la que solo tenemos la raspa, como se suele decir, ¿no? O sea que la obra de fortificación realmente fue compleja y no respondía al primer momento de la muralla, sino a un momento inmediatamente posterior. El relleno de ese hueco nos llevaría a fines del siglo XIV o XV, o sea, estaría amortizado ya de antiguo, aparecía hasta un perrillo muerto, o sea, no sé si cayó y no podía salir, pero bueno, con cerámica y restos de hierro de ese momento, ¿no? Bien, y ya vamos a la macrocampaña. Este es el verano que terminó en invierno, ¿no? Empezamos a finales de junio y aquí hay algún superviviente también. Empezamos a primeros de junio y terminamos en febrero del año siguiente. Por suerte, lo digo por suerte para nosotros, no para los agricultores, fue un año seco también y no llovió casi, pero vamos, bueno, solo llovió un día y se inundó, eso sí que es verdad, pero vaya, nos quedaba un tramo de muralla todavía por trabajar, ¿no? Bien, aquí os he marcado el trazado de la calle de la Fortaleza, entrando por la puerta de la primicia hasta la puerta de Salas. Bien, nosotros íbamos a trabajar en el margen a la derecha de la puerta, donde todavía en esta foto de 1929 veis que se veían algunos edificios en pie. Es decir, teníamos que trabajar en esos solares en los que sabemos que hasta 1929 había ruinas en pie. Y es lo primero que encontramos. Bueno, se había producido un hundimiento y la muralla presentaba este aspecto
peor todavía que el de la segunda fase. O sea, si quedaba algo, pues aquí ya veis un detalle, pues bueno, había que imaginarse, este es un montaje con varias fotografías, pues como pues lo mismo, un retal de restos, zonas en las que se juntaban los muros originales con reconstrucciones, con restos de construcciones adosadas desde el exterior que habían dejado también su impronta, ¿no? Esto es lo que salía al exterior, vemos una división, la calle Carnicerías. En esta zona, el Catastro Marqués de la Ensenada nos habla de que en Batería había dispuestos varios edificios. Uno de ellos era la carnicería pública, municipal, el peso del averío, que llaman, el averío por lo visto era pues el ganado, ahí estaba la báscula. Lo del averío no lo sabía, lo tuve que mirar, claro, lógicamente, pues que aquí aprendemos todos los días cosas. Averío con H, no, con H y con B. Entonces no había tantas normas de ortografía, ¿no? Estaba la ermita de Santa Catalina, dice, que también servía de escuela, donde hasta el siglo XVIII también estaba la cofradía asentada, antes de trasladarse a San Juan. Todo eso estaba en este corro, ¿no? Lógicamente se proyectarían hacia la calle actual, ahí se estaban cortados los muros, y terminó perdiéndose por el hundimiento de 1897, que luego referiré. Bien, aquí veis un poco los trabajos de limpieza, hubo que ir haciendo con pico, pero cirugía, para intentar separar lo que era muralla original de los añadidos que se habían producido posteriormente, ¿no? Porque luego la muralla original también estaba muy estropeada, muy erosionada antes de que se le adosasen esos elementos, ¿no? Como veis, había pérdidas de sillares, había desde luego muchos daños. Bien, esta es bueno, la misma imagen después del tratamiento de la restauración. Los caños no son medievales, ya lo siento, pero bueno, se decidió en el proyecto ponerlos para desaguar el interior, para que el agua no se acumulase en el interior de la excavación. Como veis, el banco de roca también, que sustenta el resto de la muralla. Bien, esta sería la zona en la que se iba a trabajar, volviendo a la foto del catastro de 1972. El estado del interior era esto, antes de la sequía había llovido mucho y ya veis, pues todo verde. O sea, aquí había que excavar, la verdad es que se ponían los pelos como escarpias. ¿Cuánto hay que trabajar aquí? Ni rastro de que hubiese estructuras, ¿verdad? Bueno, aquí está, creo que era Luis Mari Lerena, con la máquina, sí, que estaba ahí ayudándonos, porque por muy fuertes que estuviéramos nosotros no íbamos a poder con todo, ¿no? Y nuevamente nos encontrábamos con paquetes, carretadas de escombros de hace 4 días. O sea, de hace 4 días había hasta botellas de gaseosas de la fábrica de Bengoa, ¿no? de San Vicente, de todo ahí. O sea, era un vertedero que se había acumulado sobre un vertedero de escombros. Los edificios se habían abandonado, se habían hundido, se había recuperado el material más útil, lógicamente, la sillería, la madera, prácticamente esa partida, pero aquí nos quedaron todos los tochos para nosotros, ¿no? O sea, todo lo demás, lo que nos servía para nosotros. Bien, ya veis cómo poco a poco fue tomando forma la excavación. Estábamos sacando a la luz los restos de esas casas que veíamos en la foto de 1929 y algunas como esta de aquí, que es la entrada a un nuevo calado que apareció y que pudimos entrar después de 100 y pico años sin hacer vino, pues nosotros fuimos los primeros en entrar, o sea que estas pequeñas cosas que nos da la arqueología. Bien, más o menos esta sería la planta de las edificaciones. Como veis, las parcelas, estas son las que fuimos numerando consecutivamente, según el sistema. Empezamos desde el primer año numerando los espacios que se iban encontrando pegados a la muralla y ya pues hemos seguido esa numeración. Así que si algún día decís H8, 19, agua, ¿no? pues bueno, eso es lo que... Bien, la excavación la fuimos haciendo una vez eliminados todos los escombros del hundimiento. Utilizamos el primer piso lladero como referencia para continuar la excavación. Sí, ese suelo sellaba las ocupaciones anteriores. Por lo tanto, a partir de ahí ya era pues, ir buscando la secuencia. Aquí veis, pues teníamos un suelo, fuimos excavando hasta el siguiente suelo. El suelo se nota porque está el piso firme, no necesariamente tiene que estar pavimentado, ¿eh? Es un piso lladero. Y si os fijáis a la izquierda, tenemos una zanja, esa zanja cortó este suelo cuando se construyó el muro de la izquierda, o sea, obras sobre obras. Se iban haciendo reformas que había que ir detectando en la excavación para no liarnos luego al hacer el estudio de la secuencia de ocupación. Sí, pues la cacharrería ahí pues remachada contra los suelos.
otros pisos con apoyos para postes de madera que reaprovechaban piezas de sillería. Esto se repetía prácticamente en todas las habitaciones. He cogido una para que veáis una secuencia, los soportes o combos, como llamáis en San Vicente, para barricas, los pequeños torcos al pie de algunas barricas, o sea, esto se utilizó de bodega en un momento relativamente reciente, en el siglo XVIII seguramente, porque eran los materiales que aparecían encima. Bueno, pues de ahí para abajo. Y seguimos bajando, buscando más suelos. Con niebla también seguimos buscando hasta que llegamos a la roca, ¿no? En la roca es donde aparecían restos como este de aquí. Ahora sí, ¿veis? Ahí va, y no lo he puesto. Ah, pues está después. Bueno, pues luego os explico lo del lagar. Es que he cambiado el orden y... Bien, la restauración. Bueno, por último, vamos a ver. En los últimos 2 años se han dedicado a la intervención en la ermita de San Juan. Es un elemento que en el plan director ya se preveía su restauración, pero claro, previamente era necesario buscar un acomodo para la cofradía de la Veracruz que tenía aquí su sede, ¿no? En el 2020 se comenzó a restaurar el antiguo depósito de agua para dedicarlo a la cofradía, y fue entonces cuando se pudo comenzar a trabajar en la ermita. Comenzamos por el tejado, como suele ser, al revés de... Bien, la cubierta, como veis, estaba pues en un estado variopinto, cuando menos, ¿no? Cuando se empezó a levantarla para repararla, la sorpresa, quizás, no sé si esperada o deseada, es que aparecieron restos de una cubierta antigua de losas de piedra, es la que veis aquí. Una parte de las losas vistas, otro tramo todavía con tablas de la cubierta de tejas posterior. Aquí en la ortofoto veis, esto es lo que se conservaba de la cubierta de losas. Había claramente dos tramos, uno que correspondería a la cabecera de la ermita, que era el mejor conservado, se conservaban las losas prácticamente completas, mientras que en el tramo de la nave apenas quedaban los del faldón septentrional y se habían perdido completamente los del faldón meridional. Como veis, hay una diferencia de cota y de factura que nos está indicando que el enlosado, la cubierta, respondía a más de un momento de construcción o de reforma, ¿no?, en su caso. Posiblemente también estaba relacionado con el tipo de bóvedas, que son distintas, cada tramo tiene distintas bóvedas. La nave tiene un cañón apuntado y la cabecera tiene una bóveda primitiva de crucería, ¿no?, con distinta composición geométrica, que obligaría a que la cubierta también fuera distinta, ¿no? Bueno, llegados a este punto, pues se planteó la duda, ¿qué hacer? ¿Recuperar el enlosado o taparlo otra vez con tejas? Y bueno, pues reunida la comisión se decidió recuperar el enlosado, porque se pensó, primero, estaba documentado arqueológicamente, y se pensó que además permitiría recuperar una idiosincrasia para el edificio que de otra manera pasaba más desapercibido, ¿no? O sea, el tejado de este edificio, comparado con el de la iglesia parroquial, pues parecía la caseta del perro, la verdad. O sea, visto desde arriba, pues la iglesia parroquial, que es inmensa, y al lado un tejadito pequeño, pues no... Claro, ahora mucha gente me ha comentado, que lo ha visto después, dice, es que ahora se nota que está, o sea, se nota que es otro elemento diferente totalmente, ¿no? Un elemento modesto, pero interesante, ¿no? Bien. Bueno, el interior, pues como os digo, era la sede de la cofradía y estaba, pues, hasta el año 2020, como veis, dividido por un forjado en dos plantas. Por esa escalera se subían los penitentes al piso superior, donde eran curados. En fin, pues estaba el mobiliario. Prácticamente se intuía que había elementos arquitectónicos interesantes, pero era realmente difícil hacerse una idea del conjunto, ¿no? En la cabecera, como veis, pues había unos huecos ennegrecidos por las velas, pero también por causas anteriores, como estas paredes están ennegrecidas, porque aquí se ha hecho fuego recurrentemente durante tiempo, en sus últimos usos. Los laterales con huecos reconvertidos en alacenas o armarios, y que ahora pues están así, ahora mismo están así, ¿eh? Fijaos, estaban así antes y ahora están así, después de haber intervenido, hacer una primera intervención en la que se intentó recuperar esos huecos, eliminando los añadidos. Por ejemplo, como veis,
estaba cerrado hasta esta altura, aproximadamente 1 metro, con una pared de mampostería, cerrado también con una meseta de ladrillo y dentro rellenado con escombro. Incluso, como comentábamos el sábado, había hasta matojos. Matojos quiere decir que cogieron tierra de un ribazo para rellenarlo antes de macizarlo, ¿no? Bueno, bien, una vez vaciado, la sorpresa fue que no terminaba a cota del piso actual, sino que ese hueco descendía 1,20 m más y nos estaba indicando que este hueco, que es un arcosolio y por tanto funerario, tenía una doble altura, una primera a piso llano, que sería para la tumba primaria, y un piso inferior de osario. Seguramente, pues una vez que los restos se descarnaban, pues se vertían o caían, quizá por su propio peso, al inferior. La separación entre estos dos niveles estaba marcada por unas pletinas de hierro que cruzaban transversalmente la cavidad. O sea, que nos está indicando que la finalidad para la que fue construida el edificio no era para una ermita, sino que era para un uso funerario. Y tenemos 4 arcosolios, es decir, un uso funerario para una familia, un linaje, una cofradía, un grupo, en definitiva, que tenía vocación de perdurar en el tiempo, porque si no, no te haces este edificio para ello, ¿no? O sea, aquí hay tomate, ¿no? Y en ello estamos, ¿eh? Se ha podido trabajar en un arcosolio y nos quedan otros 3, y luego levantar el suelo de terrazo de 1961, no porque le tengamos manía ese año, ¿verdad? Y menos yo, pero bueno, pero porque no sabemos dónde está el suelo original del edificio. Y sabiendo que los arcosolios laterales descienden 1,20 m, pues es posible que también haya un relleno importante que pueda dar alguna pista sobre la primera ocupación, la fundación, los fundadores, en fin. Mataría por un epígrafe, os digo, o sea, si se pareciese una inscripción que dijera esto lo fundó fulano, bueno, es que sería lo más interesante, pero bueno, de momento tenemos que andar con hipótesis, ¿no? Bien, sobre la parte superior, pues claro, desde la planta baja no se veía, ¿no? Tenemos una estructura enmascarada por el mobiliario, por las capas de pintura pincelada en negro, pero una vez limpiada este invierno, esto es de ahora mismo, pues se pudo contemplar el detalle de la bóveda en la que aparecieron marcas de cantero, y el diseño de la cabecera con esa primitiva crucería que veis ahí. Incluso en la clave, que prometía poco porque en su momento había un foco halógeno y una capa de yeso, pues gracias a los esfuerzos de los nuestros, pero también de los operarios, lógicamente, porque hubo un operario que dijo, aquí hay algo, pues vamos a ver, lo que salió pues fue el relieve del águila, que en principio parece relacionado con San Juan. Las mitras de San Juan, es verdad que quedaría abierta otra posibilidad, que es una hipótesis, pero bueno, vamos a decir que hay que dejarla abierta. El águila también es el emblema de Sancho VII el Fuerte. Firmaba sus documentos con un águila, es verdad que es una águila esplayada, pero bueno, aquí el águila está constreñida por el tondo, ¿no? O sea, que tiene que tener esa forma. Que también el águila aparece en el sello del concejo de San Vicente en el siglo XIII. Los sellos de cera de San Vicente tenían el águila como emblema, ¿no? Precisamente por la dependencia de Navarra y de Sancho VII. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Será o no será? Porque, claro, la ermita se llama de San Vicente ahora, pero no hemos encontrado ningún documento, y yo por lo menos no lo conozco, si hay alguna referencia, anterior al siglo XVIII, en el que se cite San Juan. ¿Qué dices? ¿Sí? Vete al archivo ¿A cuál? de Calahorra. Al archivo de Calahorra. ¿Sí? En el siglo XVI no se cita. No. En el archivo de Calahorra en el siglo XVI no se cita. En el archivo de Calahorra hay un documento de 1325 que ya aparece donde se reunía el cabildo de San Vicente, donde se reunía primitivamente la iglesia al lado del cementerio, y posteriormente donde se pasaban las decisiones en la iglesia de San Juan, ermita de San Juan, en 1325. En el 25. Bueno, pues ahora comprobaremos ese dato. Has acertado cuando has dicho lo de Sancho. ¿Has acertado? Bueno, no lo sé. Sí, No, o sea, meridianamente yo tengo más dudas que certezas, ¿eh? Pero en ese aspecto no tengo ninguna, pero bueno, bien. Pues bueno, lo tendremos en cuenta, sí, lo comentaremos. Bien, aquí se viene a aprender, o sea, está claro. aprendemos todo. Por eso.
Bien, pues eso es la sorpresa que aportó la última obra que se ha hecho en el recinto. Bien, voy a terminar brevemente porque no sé ya la hora que es. Bueno, a cuenta de todos estos trabajos, pues claro, os podéis imaginar que hay cantidad de información y de datos que hay que procesar. O sea, no os he enseñado los sacos de cerámica que aparecieron y que hay que catalogar también. Bueno, pero bueno, podemos avanzar un poco el resumen del proceso de ocupación. Tenemos que hubo un San Vicente antes de San Vicente. Los restos nos indican que hay una ocupación prehistórica que se ve en los detalles, en los rincones. Allí donde se acaban los muros medievales y modernos, debajo aparecen esos restos de lentejones de tierra gris con materiales prehistóricos de la edad del hierro que nos indicarían esa primera ocupación. Repartidos por el recinto también aparecen bastantes fragmentos de cerámicas celtibéricas hechas ya a torno, con pintura, que nos hablan de esa ocupación prerromana, pero no hemos encontrado todavía ningún contexto claro dentro. ¿Por qué? Pues porque la propia ocupación ha ido alterando. Hay zonas donde la ocupación medieval y moderna sobreexcavaba los estratos de roca y se llevaba por delante los sedimentos previos, ¿no? Pero bueno, eso tenemos. Luego, claro, lo que os decía, ese lagar que apareció en el espacio 21, pues, bueno, estaba cubierto por sedimentos limosos que se iban acumulando por decantación. Había un paquete muy importante y había materiales variopintos, ¿no? De todas las épocas, desde la prehistoria hasta el mundo medieval. Pero claro, dentro de la lagareta, propiamente sería la pileta para prensar, pisar la uva y sacar el mosto a este torco. Dentro de la lagareta, del torco, encontramos esta impregnación, ¿no? En la pared vertical. Y bueno, yo no soy experto en vinicultura, pero claro, todos decían, no, eso es la precipitación de tratrato de la fermentación, ¿no? Que se va quedando ahí en la pared. Como aquí creo que hay alguno que sabéis de esto más que yo, me podréis asegurar si puede ser eso, ¿no? La textura era como polvos de cosmético, ¿no? Era un polvillo rosáceo, y bueno, pues de aquí se cogió una muestra y mandamos a hacer una datación de carbono 14 que sorprendentemente nos llevó al siglo II después de Cristo. Entonces, claro, bueno, sorprendentemente, bien, porque no nos esperábamos tanto, pero bien, es verdad que había una ocupación romana en el sitio, pero bueno, tanto, o sea que, de momento, a falta de más comprobaciones, el dato es ese. O sea, en San Vicente han hecho vino toda la vida, pero incluso antes de ser San Vicente, o sea que vamos, cualquiera las tose. Bien, en ese relleno que os decía, también se recogió esta moneda del siglo IV, pero claro, aquí siempre con este material, como con las cerámicas, tenemos esa duda, como ha habido un arrollamiento, pues ya va cayendo todo por la ladera y se va acumulando en las zonas más bajas. Pero bueno, si sumamos el lagar, la cisterna, la moneda, las cerámicas que aparecen, las tégulas, dices, bueno, aquí hubo una ocupación relativamente importante y que perduró a lo largo de toda la época imperial y posiblemente tuvo una continuidad también, ¿no? En fin, bueno, el depósito, el aljibe otra vez en la época prerromana, las tumbas que nos servirían de nexo de unión entre el mundo tardoantiguo y el mundo alto medieval, se valerían de esa continuidad de ocupación, y ya llegamos a fines del siglo XII, que es cuando San Vicente aparece con su nombre. Hay un documento de 1113 que cita a San Vicente. Yo es el primero que conozco, porque hay otros anteriores que se citan, que sé que en el libro del Alfo de San Vicente se citan, pero ese San Vicente que se menciona en el siglo IX y X es otro San Vicente que estaría en la zona de Leire, por lo tanto no sería este. Lo cual no quiere decir que San Vicente no existiera, pero claro, los datos documentales no tenemos que mezclarlos, ¿no? A fines del siglo XII, 1172, Sancho VI el Sabio concede fuero a San Vicente, y en esas fechas sabemos, por otro documento, que San Vicente lo tenía Ferran Moro, lo tenía. Tener es ser el tenente de San Vicente, ¿no? O sea, un dignatario que por cuenta de la corona dispone de esta ubicación y hacía el castillo. Bueno, pues si tenía San Vicente y hacía el castillo, pues fines del siglo XII sería el momento en el que posiblemente ya se estaba construyendo. En esa época es cuando posiblemente muy cerca se estaría construyendo o se iría a construir la ermita de San Juan, la villa ermita de San Juan, pero al mismo tiempo también había una ocupación relativamente importante en la ladera oriental, porque en las excavaciones han aparecido contextos también de ese periodo, siglos XII-XIII, con placas de hogar,
un molino aquí, como veis, una piedra de molino, que curiosamente, esta foto es muy curiosa porque tenemos restos de una placa de hogar, de la base de Cantillo, y la piedra de molino aquí caída, y esta excavación es la zanja que se hizo para construir ese lienzo de muralla, es decir, había una ocupación medieval antes de construirse la muralla medieval, o sea, hay dos fases, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en esta imagen, con las cerámicas que aparecían in situ, herramientas. ¿Cómo llamaríais a esto? Es una azada pequeñita, una azadilla, triangular. Bueno, bien, tijeras, porque también esquilaban. Aquí está Javier sacándola. Y luego, algunas habitaciones, algunos espacios aparecieron rellenos de agujeros de postes para sustentar una estructura de madera que se ha perdido, y curiosamente coincide en los puntos de la ocupación medieval más antigua de la ladera, ¿no? Con unos tramos de muro, de muralla, que responden a una tipología muy primitiva, como veis aquí con el aparejo de mampostería en espiga, ¿no? Es algo que nos recordaría, por ejemplo, hay algún lienzo en el Monte Cantabria que también estaba hecho así. Estaríamos viendo eso, que hay varias etapas de construcción de la muralla y del asentamiento que nos llevarían posiblemente al siglo XII-XIII, que es cuando después del fuero se está configurando la población. Bien, ese potente asentamiento es nivelado en siglos posteriores, a partir del siglo XVI. Nos queda un paquete de sedimentos en los que hay movimientos de tierras para construir nuevas edificaciones que alteran la parcelación de las pequeñas cabañas medievales. Estamos en la época datada por las monedas de Felipe IV, por ejemplo, que aparecen en esa zona, en la que se hacen excavaciones para nuevas pilas, para pisar la uva. Los soportes estaban encima, en una fase posterior, pero como pesaban bastante y no queríamos hacernos daño en la espalda, en la excavación los fuimos dejando caer hasta dejarlos en la base, ¿eh? Esa es la idea. Aquí hay dos momentos de ocupación revelados por los soportes y por la pila para prensa, ¿no? Ahí el torco también. Esto se repite en varias de las estancias, como en época moderna hay una intensa ocupación vitivinícola. Aquí, estas dos fotos son consecutivas, o sea, la línea en medio en realidad es el muro que los divide. Esto era un depósito tallado en la roca, que es amortizado porque hay una división del espacio y hacen un muro que lo parten en dos, y medio depósito queda en una casa y otro medio en la otra. Bueno, estas cosas que pasan entre vecinos. Bien, un bacín, cerámica del siglo XVII, lo veis aquí también. Ya con Carlos IV ya empieza la cosa a complicarse. Llega Fernando VII y dice: hay que inaugurar el cementerio de San Vicente, y entonces el recinto superior, pues ya muy estropeado por el expolio de piedra que os decía, se convierte en cementerio. Llegan los carlistas también y se monta el San Quintín, y el siglo XIX transcurre con una ocupación menguante que termina en 1897, el 31 de diciembre, cuando se produce el hundimiento de varias casas en la zona de la Puerta de la Primicia. Hay algunos muertos y se decide abandonar el recinto. Bueno, los vecinos no, el gobernador civil decide que se abandone el recinto y destituye al alcalde de San Vicente de entonces porque decía que no había cuidado adecuadamente la muralla. El pobre alega pues, que el recinto estaba ocupado por el ejército desde el 1836, luego 1872, y dice: esto pertenece al ramo de guerra. Claro, preguntado el ramo de guerra al respecto, dice: no, se lo hemos cedido con la fortaleza de Haro, se lo hemos cedido a los respectivos municipios. O sea, se hacen las orejas. Y pues el alcalde tiene que cesar, ¿no? Y lo que decide el gobernador civil no es reparar la muralla, sino que, aconsejado por el arquitecto de la Diputación Provincial, que se abandone la zona porque es peligrosa. Y por eso, pues ya, claro, se abandona, y lo que vamos encontrando es ese parque de ruinas que es como ha llegado al recinto hasta hace 4 días. Por suerte no se ha quedado congelado en esa ruina y bueno, pues hoy en día pues está tomando otro cuerpo y bueno, pues se está convirtiendo en un elemento, creo que importante para la villa, y
un evento atractivo, turístico. Esperamos que también los trabajos ayuden a conocerlo mejor y que eso pues también sea un aliciente tanto para los vecinos como para los visitantes. Y no me voy a alargar más porque si no seguimos aquí esta mañana. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Si queréis preguntar algo... Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Venga, ¿quién se lanza la primera? Bueno, yo creo que de lo único que no habías hablado era de la torre del reloj. Que siempre... Es que nos dan las horas. Había siempre escuchado como, sin ser idea de todo esto, de como que había sido una torre que después había caído y se había vuelto a construir. A ver, sí, bueno, la razón de que se construya la torre del reloj es que los vecinos alegan que había un reloj antes en otra torre, que esa se cae y que necesitan un reloj para ordenar la vida de la villa. O sea, para ordenar, es decir, entonces no tenían teléfonos digitales, o sea, teléfonos como nosotros, inteligentes y tal. La torre, o sea, el reloj era el que marcaba la vida, ¿no? Entonces, al desaparecer ese reloj, pues piden eso. Pero claro, la torre del reloj que veis aquí se construye en 1679, creo. Se supone que el reloj anterior estaría cerca, porque tendría que estar orientado hacia el caserío, ¿no? hacia las casas. Cerca tenemos el recinto superior y un pequeño torreón en la esquina que está desmochado. No sabemos qué desarrollo tendría. Sería un posible candidato a haber tenido el reloj. Es verdad también que entre la torre del reloj actual y ese muro superior nos queda ahí un ribazo que, bueno, espero que sea objeto de una campaña arqueológica en su momento, en el que asoma un muro de sillería de escarpa y se ve el arranque de alguna otra estructura que quizá correspondía a esa torre previa que fue la que se hundió y que podía estar ahí el recinto. Es verdad que esa zona, entre las dos torres, digamos, y al pie del muro del recinto superior, es interesante, a pesar del mordisco que os he comentado al principio, porque ahí estaría el acceso original al recinto superior. No sabemos cómo estaba configurado, pero todo indica que por ahí es por donde se llegaría, porque el resto estaría cerrado por la pendiente y por los muros que lo delimitan, ¿no? Pero bueno, no sé si te aclaro. Sí. ¿Por ahí? Sí. ¿Qué otras partes de la zona del recinto fortificado te gustaría seguir investigando? ¿Puedes creer que puedes seguir habiendo más? De momento me gustaría seguir investigando en el almacén. No, el almacén, quiero decir, a ver, hemos trabajado mucho y hay demasiada información que hay que procesar, entonces excavar más sin haberlo sacado adelante, a mí ya me crea problemas, ¿no? Porque bueno, es que esto no se hace en un día, o sea, un trabajo arqueológico es como un iceberg, veis la punta del campo, pero luego enterrado hay meses, si no años de trabajo, ¿no? Y eso costaría. Sí que, como os decía, pues quedaría esta zona entre las dos torres del acceso superior, que es verdad que sí que correría cierta prisa a resolverla para facilitar el acceso, porque ahora mismo la erosión pues la está dañando, ¿no? El acceso no es sencillo, no es cómodo. Entonces, aprovechando esa necesidad, pues sí que creo yo que sería el punto en el que se podría hacer una intervención que no sería tan extensa como las demás, que veis el calado que tiene, que nos podría dar más información sobre ese acceso original al castillo, la duda que hay sobre la primitividad de la torre del reloj y algún dato más, y quizás sea lo siguiente que se acometería. Luego, tampoco queda tanto, bueno, queda mucho, queda todo el cortijo, pero aquí lo que tenemos es, primero, una gran carga de escombros. O sea, si es grande donde hemos excavado, ahí ya ni te cuento. O sea, cada vez que se hacen obras, en la iglesia, por ejemplo, todo se tiraba aquí, vamos, se ve, vamos, no hay más que ver en superficie la de teja rota, que esto, ya hemos visto lo que hay abajo, o sea, que lo que hay arriba puede ser montañas de escombro, ¿no? Entonces, lo que nos encontraremos debajo de todo el escombro serán los restos de ese caserío que seguramente se extendería siguiendo, como se decía, las curvas de nivel. Nos dará información, pero tampoco nos va a sacar de dudas
quizás porque la zona más interesante posiblemente ya la hayamos tocado. Sí, siempre hay que dejar algo para el futuro, porque nosotros creemos que somos muy listos, pero seguro que habrá medios de investigación mucho mejores dentro de unos años. ¿Alguna cosita más? Sí. ¿Te gustaría también que se hiciera un centro de interpretación, una exposición también de los descubrimientos de las monedas, las cerámicas y otros utensilios que encontraste? Que si me gustaría, bueno, claro. ¿Qué idea tienes así general? En general sí, porque claro, concreto yo, pero a ver, sabéis que bueno, aquí los fondos arqueológicos deben ser depositados en el Museo de La Rioja o algunos en el Museo de Nájera, en fin, el Museo de Calahorra en su caso, ¿no? Pero es verdad que nos falta estructura museística. O sea, los museos no funcionan adecuadamente, ¿no? No creo que estéis descubriendo la pólvora. Entonces, claro, entregar los materiales a los museos para que estén en un almacén como el Arca Perdida de Indiana Jones, pues también, vamos a ver, los objetos son objetos, tampoco hay que sacarles... Lo importante de los objetos sobre todo es la información que nos dan. Entonces hay que tener los objetos y la metainformación que tienen, ¿no? Eso es lo que les da sentido, ¿no? Una moneda es una moneda, aquí en Roma, ¿no? Pero si aparece en un tema de contexto te lo está aclarando. Entonces, en el museo no solo tiene que estar almacenado, tiene que estar expuesto con todo el aparato informativo que le da el contexto, ¿no? Es que además cuentas con una línea temporal que te abarca prácticamente Claro. desde el Neolítico. Sí. A ver, en Y demás, lugares... no solo la fortaleza, Claro. y después dentro de la fortaleza partes desde lo que estabas comentando de Roma, Sí, sí, aquí de Roma, sí. hasta prácticamente la actualidad. A ver, hoy en día un museo tiene que ser versátil, cosa que no son los museos decimonónicos. Interactivo. Sí, quiero decir versátil además porque vamos a ver, yo no sé, el Museo de La Rioja, por ejemplo, os parece, está abierto desde el 2013, después de la reforma. Mi opinión es que está congelado. Aparte de las actividades temporales que se hagan, ¿no? de exposiciones temporales, la exposición permanente está congelada y no se puede descongelar porque toda la estructura museográfica está prevista, o sea, las vitrinas son vitrinas para eso, no se pueden usar para otra cosa. Entonces, claro, si tú quieres hacer un montaje con interactivos, comprensivo, algo que atraiga la atención, habría que demolerlo y hacerlo nuevo. Es un poco radical. No, es decir, por ejemplo, hemos comentado alguna vez, tú entras a la sala de prehistoria, nosotros como empezamos en la prehistoria, entras a la sala de prehistoria y ves unas vitrinas en una pared llena de piedras. Literalmente son piedras, nosotros sabemos que son bifaces o tal, pero son piedras prehistóricas. Y dices, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esta es la tienda? ¿Venden esto? ¿Son recuerdos? Tú compras, mira, dame una de estas y otra de las pequeñitas. Les falta el contexto. Te dicen que hay unos dólmenes en La Rioja de los cuales hay materiales expuestos en esa exposición, en esa sala. Pero no sabes dónde está el dolmen. Tú ves una vitrina con hojas de siles, otra con puntas de flecha, otra con espátulas de hueso, otra con trozos de cerámica y dices, bueno, pero todo esto no salió junto, pues póngamelo junto. O sea, que se entienda que todos estos objetos tenían un contexto. Pues eso es lo que falta. Entonces, quiero decir, aparte de que se puedan conservar, que haya un centro en San Vicente, pues sobre todo tiene que pensarse esa carga informativa para todos los niveles, además. Yo me acuerdo que cuando nos pidieron un asesoramiento para el Museo de La Rioja, a ver, información para las salas, les pasábamos un montón de... Y te decían, no, esto es demasiado, la gente no lo va a leer. Y digo, vamos a ver, tiene que haber niveles para todo. Habrá gente que quiera leer mucho y gente que quiera leer poco, gente que quiera ver muchas imágenes y gente que quiera ver poca. Lo que no puedes es cortar por abajo. Vete hasta arriba y luego pon niveles para que cada uno vaya hasta donde quiera. Ese es un error de principio, ¿no? Pero bueno, en el caso de San Vicente, a ver, con lo que se está trabajando y a medio plazo, pues podría dar lugar para un museo de sitio, yo creo que sí, porque hay muchos materiales, pero sobre todo porque esos materiales dotados de su información añadida podrían ser muy, muy interesantes, ¿no? Incluso museos de sitio, pues no sé si recordáis, es un caso ya que se sale, la Villa Romana de la Olmeda en Palencia, ¿no? En Saldaña. Claro, está la excavación tremenda, pero luego en el pueblo, una iglesia desacralizada sirve de museo local, ¿no? Pues, ¿qué consigues? Que la gente va a ver el yacimiento, pero luego también va al pueblo. Y en el pueblo, aparte del interés cultural, está el interés económico de la población. Crea ciertos puestos de trabajo, bueno, y actividades paralelas relacionadas con el turismo cultural. Entonces,
Pues bueno, esto es como todo, hay que sumar, no vas a resolver un problema de actividades económicas, pero si sumas, yo creo que sí, que merece la pena, ¿no? Pero bueno. Bueno, si queréis una última pregunta, porque a las 9 tenemos que estar fuera. No me extraña. Y si no, callad para siempre. No, hasta otro día. Bueno, pues muchas gracias a las personas asistentes. Espero que hayáis disfrutado, por lo menos tanto como yo, porque yo creo que estaba, vamos, sonriendo a más no poder. Y de nuevo, gracias por haber venido a nuestro llamado y habernos expuesto también una cuestión tan importantísima para La Rioja como es San Vicente de la Sosiega, ¿no? Que yo creo que es uno de los pueblos, si no más queridos y por lo menos más interesantes desde el punto de vista estratégico militar y de arquitecturas defensivas que tenemos en La Rioja. Pues sí, y por muchas más razones, pero bueno. Muchas más razones, por el vino, ¿no? Sí, no quería ser tan prosaico. Sí. Bueno, muchas gracias.